Quiera. Buenas noches, Sevilla. Continuamos otro ratito más hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para sus vidas. Me gustaría aprovechar un poco toda esta zona de bares, de comercios, toda esta zona de cafeterías, de tiendas en general, y me gustaría empezar por una palabra que, si la digo fuera de Sevilla, o más bien si la digo fuera de España, a lo mejor la gente no va a entender. Voy a hablar de la dolorosa, de lo que en español normal y corriente sería un ticket, la cuenta de un restaurante, pero no voy a hablar de la cuenta de un restaurante. Voy a hablar de mi dolorosa, de mi cuenta de pecados. Y espero que después de escuchar todo lo que tengo que decir acerca de mi cuenta de pecados, de mi dolorosa, y de cómo esta cuenta ha quedado pagada y por qué ha quedado pagada, espero que cada uno pueda reflexionar en sus corazones. ¿Cómo está tu cuenta de pecados? ¿Está pagada o no está pagada? ¿Todavía le debes algo a tu hacedor, a Dios? ¿O no le debes nada? Hay pecados que te ha perdonado y pecados que no. ¿Te los ha perdonado todos? ¿No te ha perdonado ninguno? ¿Cómo estás delante de Dios? Dice la palabra de Dios, esto no me lo estoy inventando, dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 10, y lo dice también en la epístola a los Gálatas: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto la ley, se hace culpable de todos los puntos. Cuando vaya a mencionar mi lista de pecados, quiero que veamos una cosa. ¿Hay algún pecado en esa lista? ¿Hay algún pecado en mi lista de pecados? Porque si lo hay, dice aquí: porque tú, Pablo, que quieras guardar la ley, pero falles la ley en un punto, es decir, cuando veas tu lista de pecados, tengas un pecado en tu vida, y queriendo guardar la ley veas un pecado en tu vida, te vas a hacer culpable de toda la ley, de todas las cosas que Dios dice que hay que hacer, todas las cosas que Dios dice que no hay que hacer, cómo Dios quiere que pienses, cómo Dios quiere que actúes, cómo Dios quiere que hables. Y cuando tú veas tu propia dolorosa, tu propia cuenta de pecados, quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Hay algún pecado en esa cuenta? ¿Pone pagado? ¿O hay algún pecado que Dios no te haya perdonado? ¿Te ha perdonado Dios todos tus pecados? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque cuando yo me veo en el espejo de la ley y veo mi cuenta de pecados, ahí dice, como en estos tickets del Taco Bell, dice tu nombre y después te pone la cuenta. Y la cuenta es cada pecado que has cometido con el nombre que la palabra de Dios le pone a ese pecado. Después, imagino que lo podríamos expresar como que abajo del todo pone precio total a pagar. Y pone algo así como condenación eterna en el infierno para absolutamente todo aquel que tenga algún objeto, algún pecado en su dolorosa, en su cuenta de pecado. ¿Qué dice la mía? Veámoslo. Mi cuenta de pecados, mi dolorosa, dice Pablo, y pone blasfemo, idólatra, incrédulo. Mi cuenta de pecados dice necio, mi cuenta de pecados dice mentiroso, mi cuenta de pecados dice ladrón, orgulloso, envidioso.
envidioso, adúltero de corazón, y podría seguir mucho más. Podría seguir mucho más. Toda mi cuenta de pecado está llena de todos los pecados con nombre y apellidos que yo haya cometido en mi vida. Y abajo de esta cuenta de pecados, por lo menos abajo de la mía, como tiene al menos un pecado, dice Santiago, cualquiera que quiera guardar la ley y la falle, en su cuenta de pecados haya un pecado, se hace culpable de toda la ley. Esto lo dice Santiago, lo dice Dios en su palabra, no lo digo yo. Pues mi cuenta de pecados dice al final, Pablo, que es blasfemo, que es incrédulo, que es un necio, que es un mentiroso, un orgulloso, un envidioso, que ha sido un ladrón, que ha sido un desobediente a los padres, y tantas cosas que podría poner. Su precio total a pagar es condena eterna en el infierno. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué pone en tu cuenta, en tu dolorosa, en tu cuenta de pecados? No me lo tienes que decir, pero reflexiona y sé sincero contigo mismo. ¿Ves tu cuenta de pecados si hay algo escrito? ¿O ves tu cuenta de pecados y está blanca? ¿Te has mirado en el espejo de la ley para saber si hay algo escrito o está en blanco el papel? Porque es lo que Dios demanda. Es un imperativo de Dios. Examínese cada uno cómo anda. Esto lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 15. Dios dice también de la cena del Señor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dice, porque hay muchos que no se han examinado y que están cayendo enfermos y otros están durmiendo, es decir, están muriendo porque están tomando juicio de Dios al beber y comer indignamente del pan y de la copa. Es lo que dice Pablo, no son mis palabras, es lo que Dios está diciendo. Si tú te vas a mirar en la ley e intentas apuntar tu cuenta de pecados y hay algo escrito, si te tomas ese tiempo para examinarte, te darás cuenta, según lo dicho por la carta de Santiago, que aunque solo haya escrito en tu cuenta de pecado, Noelia, mentirosa, Juan, mentiroso, Francisco, mentiroso, Pepita, mentirosa, aunque solo haya escrito la palabra mentiroso, la palabra mentirosa en tu cuenta, en tu dolorosa de pecados, al final de esta cuenta, como lo dice la mía, no soy mejor que nadie. Al final de esta cuenta, cada persona que ve su pecado delante de la ley de Dios e intenta hacer la cuenta de su pecado, ve al final pago total, condena eterna en el infierno. Es lo que cada uno vemos cuando intentamos hacer nuestra cuenta de pecados, nuestra dolorosa. Más, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que tiene que decir Dios acerca de esto? Dios dice en su palabra, en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, mas está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vas a morir físicamente, te vas a presentar a un juicio delante de la presencia de Dios y Dios no va a ser como tú. Dios no va a ver, Dios no se va a examinar así, no te va a examinar, va a ver tu cuenta de pecado y va a decir, bueno, aquí pone mentiroso, pero en realidad esto es una mentirita piadosa, lo voy a quitar. Aquí pone que yo me descargué 50 canciones de internet de las cuales debía de pagar, o una película o un libro de internet por el cual debía de pagar, pero bueno, esto no es robo, voy a quitar ladrón de mi cuenta de pecados.
Dios no es como el ser humano que dice, bueno, yo llamé a mis padres pesados, pero es que siempre me están diciendo que tire la basura, o que ponga la mesa, o que recoja los platos. No, voy a quitar de mi lista de pecados desobediente a los padres. Dios no es como el ser humano que ve un pecado y le busca cualquier excusa para quitarlo de la lista, para decir, ¿veis qué bueno soy? Mi lista de pecados está en blanco. Pone Pepe, después no pone nada y al final precio total a pagar, una eternidad en el cielo. Pone Juana, lo demás está vacío y pone precio total a pagar, una eternidad en el cielo. Eso es lo que ve la gente cuando examina su dolorosa, su lista de pecados, su cuenta de pecados. La inmensa mayoría de la humanidad se intenta examinar y dice, no, mi lista está vacía. Donde ponía mentiroso, pues a lo mejor dice, bueno, es que si le digo a mi madre que he suspendido una asignatura, le voy a hacer daño, así que no se lo voy a decir, es una cosa buena. No quiero hacerle daño a mi madre, aunque en realidad lo que has hecho es mentir a tu madre, pues tu cuenta de pecados, al igual que podría ser la mía, no está en blanco a causa de eso. Pone mentiroso, mentirosa. La mía lo pone, y bien clarito. La mía pone blasfemo, bien clarito. La mía pone eres un idólatra, bien clarito. La mía pone eres un incrédulo, bien clarito. La mía pone eres un necio, bien clarito. La mía pone orgulloso, envidioso, ladrón, bien clarito. ¿Y qué pone en la tuya? ¿Te has parado más de 2 segundos a examinarte en la ley de Dios, en su palabra, a ver qué pone tu cuenta de pecados, tu dolorosa? Y qué nombre tan adecuado me parece para hablar del registro de tu pecado, para hablar de los libros que se mencionan en Apocalipsis, la dolorosa. Es, yo creo que la palabra más adecuada para mencionar a esos los libros. Los libros por los cuales vamos a ser juzgados, es adecuado llamarlos la dolorosa. Porque lo que ocurre es que si somos juzgados por los libros, Dios ve en nosotros cientos y cientos de pecados que nosotros no hemos llegado a ver. Y después de mirar en los libros, después de ver culpable, después de mirar en los libros y ver culpable, Dios no sopesa, Dios no coge una balanza y dice, vale, estas son las malas obras y estas son las buenas obras. A ver qué pesa más. No hace una balanza, Dios no hace una balanza. Dios ve en los libros culpables y el nombre La Dolorosa es muy adecuado porque cuando Dios ve en los libros culpables, la inmediata reacción de Dios es al lago de fuego que arde con fuego y azufre, al infierno, a la condenación eterna, a la no presencia de Dios, si lo quieres suavizar, porque al fin y al cabo, palabras como pecado, palabras como infierno, que a la gente tanto molesta, tanto ofende, tanto dice esto es un problema de odio, un mensaje de intolerancia, pues decirle infierno, la no presencia de Dios, es suavizar la verdad. Decirle a pecado una pequeña faltita es suavizar la verdad. Llamar como una buena cosa. No le digo a mi madre que he suspendido un examen por no disgustarla, por no ofenderla.
Eso es suavizar el pecado de la mentira. Es suavizar la mentira. Y tantas formas hay de suavizar la mentira. Hay tantas formas de suavizar el pecado. Hay tantas formas. El español y sus eufemismos es tan bueno llamando a las cosas no por su nombre, sino por otro que parezca un poco menos malo. Para cumplir estas palabras de la profecía de Isaías, llegará un día en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. A cumplir los imperativos de Dios lo llaman mensaje de odio, lo llaman mensaje de intolerancia, lo llaman pues molestar, ser una mala persona, ser un malaje, pero al que mata a un niño en el vientre sin haber nacido, lo llaman derecho a decidir, derechos de mujeres. Eso es lo que este mundo llama al asesinato de niños inocentes en el vientre. Amén. Es suavizar el pecado, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es lo que es, no es otra cosa. ¿Por qué estamos aquí? Esto es un imperativo de Dios. Dios dice en su palabra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, en el Evangelio de Mateo, el 28-19 dice, por tanto, id y haced discípulos, por tanto, id y predicad el Evangelio. Y no es tenéis que ir, vais a molestar a las personas con un mensaje que a algunos no les gusta. Es, mientras estáis yendo, mientras estáis caminando con el Señor, mientras estáis cargando vuestra cruz, mientras estáis siguiendo a Jesucristo, debéis de exponer el Evangelio, hacer discípulos, predicar la palabra de Dios. Es un imperativo, debéis hacerlo. Debéis hacerlo, no tenéis otra opción. La única opción que yo tengo para quedarme en mi casa tranquilo, con una mantita, un chocolate caliente y viendo una película, o haciendo cualquier cosa mucho peor que esa, es simplemente decir, yo no amo a Dios, yo no quiero obedecer sus mandamientos. Es la única manera que yo tengo para escapar totalmente de venir a la calle a que me llamen loco, a que me insulten, a que me digan esto es un mensaje de odio, un mensaje de intolerancia hacia otras religiones. Es la única manera que yo tengo de escapar de la persecución más grande o más pequeña contra el mensaje del Evangelio. Debemos de ir, dice su palabra, por tanto, id, es un imperativo, es algo que tienes que hacer, es algo de lo que no puedes escapar. Si amas a Dios, guardarás sus mandamientos y por tanto irás y expondrás el Evangelio. Si no lo haces, te encontrarás en tu récord de pecado, desobediencia a los mandamientos de Dios. No predicaste el Evangelio. Esa va a ser otra cosa que muchos cristianos van a encontrar en su récord de pecado. Si de verdad son cristianos y se presentan en la presencia de Dios, van a encontrar eso. La mala noticia es, tenemos una cuenta de pecados, una dolorosa de pecados, que ningún ser humano, se llame como se llame, sea quien sea, puede encontrar blanca como esta cartulina. Siempre va a haber escrito algo. Dice el apóstol amado del Señor Jesucristo, Juan, en la primera carta de Juan, que si tú te examinas a ti mismo,
intentas ver tu cuenta, tu dolorosa de pecados, y la ves blanca, dices que no has pecado, estás mintiendo y haces a Dios mentiroso. Cuando ves tu cuenta de pecados y dices que no has pecado, en tu cuenta de pecados inmediatamente, como por arte de magia, pone mentiroso en letras mayúsculas, en rojo, en negrita, subrayado, incluso sobre un fondo amarillo, como una señal de advertencia, pone mentiroso, 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 mentiroso. Pone tu cuenta de pecado. Cuando dices yo no he pecado, eres un mentiroso que haces mentiroso a Dios. Lo eres tú y lo éramos nosotros. Nosotros en algún punto de nuestra vida hemos creído, no, mi cuenta de pecados está tan blanca como esta cartulina. Está tan blanca como esta cartulina. Pues pone de la manera más llamativa posible, nos ponía mentirosos, mentirosos. Nuestra cuenta de pecados está tan escrita como lo está ahora esta cartulina. La mía pone mentiroso, la mía pone blasfemo, la mía pone incrédulo, la mía pone necio, la mía pone ladrón, desobediente a los padres, orgulloso, envidioso. ¿Qué pone la tuya? ¿Te has examinado y sabes qué pone tu cuenta de pecado? ¿Estás en paz con Dios? ¿Has saldado tus deudas con Dios? Porque déjame decirte, todo lo que yo he dicho que pone la mía, después hay un sello con tinta roja y pone pagado, pagado. Como el que tiene que ir a la cárcel o pagar una fianza y le pagan la fianza. Mi cuenta, mi dolorosa de pecados pone pagado. Mis mentiras, pagadas. Mi blasfemia, pagadas. Mi incredulidad, pagada. Mi necedad, pagada. Mi orgullo, pagado. El robo, la desobediencia a los padres, la envidia, pagado, pagado, pagado. Eso es lo que pone mi cuenta de pecados. Pone pagado y pone muy, muy, muy bien tachado al final, donde pone total a pagar, pone muy bien tachado eso de condenado eternamente al infierno. Y alguien ha escrito en mayúsculas y con una tinta rojo sangre, habitante eterno del cielo. Eso y el sello que pone pagado, 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 no lo he puesto yo. No puedo ponerlo yo por mucho que quiera. Y tú no puedes tampoco, querido amigo. Si tu cuenta de pecados, si tu dolorosa de pecados no está blanca, tú no puedes sellarla con un pagado, tú no puedes tachar condenado eternamente en el infierno y poner en letras mayúsculas habitante por siempre del cielo. No puedes. Mas, ¿qué es lo que necesitas? La mala noticia es que todos nos vamos a morir físicamente, nuestra alma se va a separar del cuerpo y vamos a ir a la presencia de Dios, a un tribunal, con una cuenta, con una dolorosa de pecados, donde pone todas las cosas malas que hemos hecho, y Dios va a mirar y con que encuentre una sola, te va a decir, condenado eternamente al infierno, condenado eternamente a ser expulsado de la presencia de Dios. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que mi cuenta de pecado, su cuenta de pecado, la cuenta de pecado de todas las personas que están aquí, que pone sus pecados, que pone condenado eternamente al infierno, puede llevar un sello que dice pagado, puede tachar el precio total a pagar y poner en letras mayúsculas bien grandes, en negrita y con tinta roja sobre negro, eterno habitante del cielo.
Y no lo puedes escribir tú. No lo pueden escribir tus buenas obras. Dice Pablo, el autor de Efesios, en el capítulo 2 de esta carta, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia, un regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un don de Dios la salvación. Y ojo lo que dice este final del versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Tú no puedes presentarte delante de Dios con tu récord de pecado y con un falso sello poner pagado y con una falsa tinta borrar condenado eternamente al infierno y escribir en letras mayúsculas eterno habitante del cielo a causa de tus buenas obras, presentarte a Dios con eso y esperar que te mande al cielo. No puedes, no puedes, su palabra lo dice, no puedes, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto la ley, se hace culpable de todos. ¿Qué más nos gustaría decir a muchos cristianos? Bueno, hemos fallado a la ley, pero Dios es toda bondad, toda misericordia, todo amor. Y le va a decir al pecador, cuando se presente delante de su presencia, bueno, este récord de pecado que está escrito, que puede poner mentiroso, ladrón, desobediente a los padres, que puede poner avaro, incrédulo, necio, blasfemo, lo que te dé la gana, lo que quieras escribir. Bueno, soy un Dios tan bondadoso, misericordioso, que me da igual todo lo malo que has hecho, te envío al cielo. Y muchas personas dirían, yo quiero eso. Pero cuando decimos que quizás Dios podría hacer eso, estamos diciendo que Dios va a mandar al padre de familia que miente al cielo, pero Dios, a causa de su justicia, va a tener que mandar también a Hitler al cielo. Y nadie en su sano juicio pediría mandar a Hitler al cielo. Nadie en su sano juicio lo pediría. Pero si pides que el padre de familia mentiroso, sin arrepentimiento, sin fe, sin la gracia de Dios, se vaya al cielo, estás pidiendo que Dios mismo le diga a Hitler, a mi presencia, al cielo. Es lo que estás pidiendo cuando pides el cielo para ti mismo, sin absolutamente nada, sin arrepentimiento, sin perdón de pecados y sin una fe puesta en aquel que se clavó en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es lo que estás pidiendo. Que el padre de familia mentiroso no tiene que entregarle nada a Dios y se va al cielo, pero que Hitler no tiene que entregarle nada a Dios y se va al cielo. Es lo que algunos piden cuando quieren ir al cielo de gratis, sin tener que hacer absolutamente nada, ni siquiera arrepentirse, ni siquiera pedirle perdón a Dios. Es lo que algunos piden. Pero ahora va la buena noticia. Como un récord de pecado escrito como esta cartulina, que puede poner lo que quieras. En mi caso pone mentiroso, blasfemo, incrédulo, necio, orgulloso, ladrón, desobediente a los padres y muchas otras cosas. ¿Cómo es que un récord de pecado como este, Dios coge, te lo sella con tinta rojo sangre y pone pagado? Coge precio total a pagar, condenado eterno en el infierno, y lo tacha
se nota que está tachado y luego pone en letras mayúsculas eterno habitante del cielo. ¿Cómo es que Dios hace eso? Su vida ya se queda igual. Lo hemos leído. Es un regalo de Dios que Dios puede hacer eso. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer para terminar, para que veáis que sí, Dios es bondadoso, misericordioso, es todo amor y toda gracia, pero también Dios debe de ser justo, Dios debe de ser santo, Dios debe de ser ira y fuego consumidor. Y debe de ser ira y fuego consumidor para el pecado y para el pecador. Y lo puede ser contigo, mostrando tu verdadero récord de pecado y poniendo al final precio total a pagar, condenado eternamente en el infierno. O lo puede ser sobre alguien más. Alguien puede pagar tu deuda, alguien te puede poner en paz con Dios, puede hacer que tu cuenta, tu saldo, tu deuda con Dios esté a cero. Solo hay una persona que lo puede hacer. La epístola a los Romanos, capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia. Cuando decimos que el que pide la misericordia, la bondad, el amor y la gracia de Dios, sin presentarle absolutamente nada a Dios, es exactamente igual para Dios que Hitler, nos referimos a esto, que no hay diferencia, que en el cielo y en el infierno hay el mismo tipo de personas, seres como yo, que eran pecadores y murieron, y la única diferencia entre unos y otros es qué hicieron para ir a un lado o al otro. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hitler pecó, el padre que ha contado alguna mentirijilla pecó, todos han pecado. En lo que no hay diferencia, es en lo que no hay diferencia con el ser humano. Todo el ser humano ha pecado, y el que diga que no, dice Dios en su palabra, el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Dice su palabra: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están expulsados del cielo. Y el único sitio donde vas cuando estás expulsado, deportado del cielo, es el infierno, la no presencia de Dios. Ya he dicho que es un eufemismo, una manera de dulcificar esa mala noticia, es una mala manera de llamar al infierno. Por cuanto todos pecaron y están expulsados del cielo al infierno, son justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo decía antes, yo no sé tú cómo estás delante de Dios, no sé cómo está tu cuenta de pecados, no lo sé,
sé que para absolutamente el 100% de la humanidad, en su cuenta de pecados, debe de haber por lo menos un mentiroso. Debe de haber por lo menos escrito mentiroso. En la mía hay escrito Pablo, mentiroso. En la suya está escrito Noelia, mentirosa. En la tuya a lo mejor pone Juan, mentiroso. Francisca, mentirosa. Alberto, mentiroso. Rocío, mentirosa. En cada cuenta de pecado del ser humano, la mía inclusive, debe de poner, aunque sea mentiroso. Dice Santiago que si en tu cuenta de pecados pone mentiroso, eres culpable de toda la ley. Culpable de toda la ley significa que como has pecado contra la ley, Dios te tiene que castigar, y su castigo es expulsarte del cielo, expulsarte de su santa presencia al infierno. Mas lo que Dios dice es: esta es la horrible noticia del ser humano. Vas a ser expulsado al infierno, mas no tiene por qué ser así. No tienes por qué acabar así. Voy a darte una solución, una única oportunidad. Y lo hemos leído. Dios tiene que ser justo enviando a la gente al infierno. Pero Dios tiene que ser igual de amoroso dándole una solución al ser humano. Y la solución de Dios fue encarnarse, vivir esa vida en la que la cuenta de pecado de Jesucristo pone el nombre de Jesús y está en blanco. Bueno, la cuenta de Jesucristo no está en blanco. Realmente no está en blanco. La cuenta de Jesucristo pone con rojo, pone la mentira de Pablo, la mentira de Noelia, la mentira de Juan, la mentira de Óscar, la mentira de Alberto, la desobediencia a los padres de Dolores, la desobediencia a los padres de Antonio, la desobediencia a los padres de Pepita, la desobediencia a los padres de ponle el nombre que tú quieras, el adulterio de ponle el nombre que tú quieras, el robo de ponle el nombre que tú quieras, el abuso del alcohol, la borrachera de ponle el nombre que tú quieras, la blasfemia de ponle el nombre que tú quieras, la incredulidad de Lee Strobel, la idolatría de tantos y tantos sacerdotes con sotana que se arrepienten, la idolatría de Fernando Casanova y tantas listas de pecado acompañadas de nombre y apellidos escritas en rojo hay en el récord, en la cuenta de pecado de Jesús. Y ninguno de estos pecados con la persona que lo cometió por nombre y apellidos son de Jesús. Mas el amor de Dios para no ser juzgados conforme a su justicia hace que en la cuenta de pecado de Jesús haya el pecado y su infractor con nombre y apellidos de cada persona que iba a ser expulsada al infierno, y viendo que iba a ser expulsada al infierno, se vuelve hacia la cruz, se humilla pidiendo perdón, arrepintiéndose por sus pecados y confiando que esa cruz, que esa tumba vacía es la única solución al pecado del hombre. Entonces Jesús añade a su cuenta de pecado la mentira de Pepe, la
idolatría de Luisa y en la lista de pecados de Pepe, donde ponía mentira y donde ponía condenado eternamente al infierno, hay un sello en rojo que pone pagado, y donde ponía condenado eternamente al infierno hay un evidente tachón y un escrito en mayúsculas que dice eterno habitante del cielo, y no lo ha hecho Pepe. En la cuenta de pecados de Luisa lo mismo, pone Luisa, idolatría, pago total a pagar, condenada eternamente en el infierno. Más, como hemos dicho, como en la cuenta de pecados de Jesús pone la idolatría de Luisa, la cuenta de pecados de Luisa tiene un sello que pone pagado, un tachón evidente y unas letras mayúsculas que pone eterna habitante del cielo. Y no es porque Luisa haya sido una buena persona. Las buenas obras de Luisa no podían poner ese sello de pagado, ni ese tachón evidente, ni esas palabras en letras mayúsculas, negrita y rojo, eterna habitante del cielo. Sus buenas obras no podían, mas lo hemos dicho antes, es porque Jesús cargó en sus espaldas la ira de Dios contra la idolatría de Pablo, contra la mentira de Noelia, contra el adulterio de Pepe, contra la desobediencia a los padres de Juana. Es porque Dios se cargó sobre sí mismo la ira de ese pecado, que Dios puede coger tu cuenta de pecados y poner con su sangre, manchar un sello con su sangre y poner pagado. Puede manchar una pluma con su sangre y donde pone total a pagar, condenado o condenada eterna o eternamente al infierno, hacer un rayón evidente, un rayón más que evidente, y después poner en mayúsculas con esa misma sangre derramada del Calvario y de manera muy evidente, eterno o eterna, habitante del cielo. Es Dios el que hace eso. Es Dios el que cuando digo yo era un mentiroso, yo era un blasfemo, yo era un necio, un incrédulo, un orgulloso, un envidioso, desobediente a los padres, ladrón de propiedad intelectual y todas las cosas que se te ocurran, ponerme, es por esa obra de Jesús en la cruz que yo puedo decir. No la tengo conmigo, pero veis esa cuenta de pecado y que debajo pone total a pagar, condenado eterno en el infierno, y pone mi nombre Pablo. Pues yo puedo decir que por esa obra de la sangre de Jesucristo, por haberme arrepentido de mis pecados, haberle pedido perdón a Dios, haberme humillado delante de Dios, haber puesto toda mi confianza en esa obra de la cruz del Calvario, que Dios mismo en la persona de Jesucristo se crucificó en esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Yo puedo ver mi cuenta, mi dolorosa de pecados, y encontrar con un sello rojo sangre pagado. Puedo encontrar en el total a pagar un rayón evidente, un tachón evidente, y abajo en letras mayúsculas, en negrita y con un rojo sangre, eterno habitante del cielo. Mi récord de pecado ya está pagado, yo estoy ya a cero con Dios. Estoy en paz con Dios. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Has tomado alguna vez 5 minutos de tu vida, 10 minutos de tu vida, 1 hora de tu vida, un día de tu vida, 24 horas, para ver cómo está tu cuenta de pecados
cómo está tu dolorosa de pecados y ver si está pagada o no, ver si sigue poniendo total a pagar, condenado eterno en el infierno. ¿Te has detenido a examinarte? Porque Dios advierte en su palabra, el que esté firme, cuide que no caiga. Dios también advierte en su palabra, si quieres ir al cielo, a causa de tu superioridad moral, a causa de tus buenas obras, no puedes fallar una sola vez, desde que naces hasta que eres llevado a una tumba o a una urna. No puedes haber cometido un solo fallo. Así es como tu récord de pecado puede estar blanco y puede poner total a pagar, eterno habitante del cielo. Pero como nadie puede hacer eso, la única solución que tenemos es humillarnos delante del Dios Creador, del Dios Altísimo, arrepentirnos delante de la cruz y pedir perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en aquel que se clavó en esa cruz, en aquel que dejó esa tumba vacía. Es lo único, la única solución que tenemos a un juicio y a una condena desfavorable a causa de esta dolorosa, de esta cuenta de pecados que tenemos. Es la única solución para mis blasfemias, es la única solución para sus idolatrías, es la única opción para los mentirosos, para los ladrones, para los adúlteros. Es la única solución para los avaros, para los borrachos, para los incrédulos, para los cobardes. Su única oportunidad, su única solución para no acabar fuera de la presencia de Dios en el infierno es la genuina humillación, el genuino arrepentimiento de pecados, pedirle a Dios genuinamente perdón por tu pecado y poner de todo corazón toda tu confianza en aquel que se clavó en la cruz del Calvario, en aquel que fue sepultado en esa tumba de José de Arimatea y la dejó vacía. Es tu única oportunidad de llegar al cielo para darle a Dios toda la gloria y la honra que Él merece. A Él sea la gloria.